Imagina conducir un auto diseñado especialmente para México, para sus montañas, su altitud y sus carreteras. Un motor que no pierde potencia a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Una suspensión pensada para caminos difíciles. Y un precio que una familia mexicana pudiera pagar. Esto no es ciencia ficción. Realmente sucedió. Ingenieros mexicanos lograron algo extraordinario. Crearon una marca nacional, capaz de competir de tú a tú con Ford y Volkswagen. A inicios de los años 70, su éxito fue tan grande que dominó el mercado interno. Pero en febrero de 1982, todo se derrumbó en cuestión de semanas. Esta es la historia de cómo México tuvo la marca de autos perfecta y cómo una sola decisión cambió su destino para siempre. Para entender qué fue BAM, tenemos que retroceder a 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, México se llenó de jeeps militares que ya no se necesitaban para la guerra. La Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, conocida como Somex, vio una oportunidad y creó un distribuidor local llamado Willys Mexicana para comercializar esos vehículos. Lo que empezó como un pequeño distribuidor de jeeps en 1948, pronto se convirtió en un fabricante autorizado. Y en 1960 llegó el acuerdo que lo cambiaría todo. Willys Mexicana firmó con American Motors Corporation para traer sus modelos a México. Pero aquí viene lo interesante. En 1962, la administración de López Mateos emitió un decreto revolucionario. Las armadoras en México tenían que alcanzar un 60% de contenido nacional en 3 años. O fabricaban en el país, o se iban. El gobierno vio en Willys Mexicana el futuro de la industria automotriz mexicana. En diciembre de 1963, todo cambió. El Estado tomó el 60% de la compañía. American Motors Corporation se quedó con el 40%, pero sin derechos de administración y con voto minoritario. Y cambiaron el nombre a Vehículos Automotrices Mexicanos, BAM. El mensaje era claro. Esta era una empresa mexicana controlada por mexicanos y para mexicanos. El 5 de noviembre de 1964 ocurrió algo monumental. Se inauguró la planta de motores en Lerma, Estado de México. Una inversión de 87,5 millones de pesos, 240,000 metros cuadrados. Pero no era una fábrica cualquiera. Era el símbolo de que México podía fabricar motores desde cero. Y aquí es donde los ingenieros mexicanos demostraron su genialidad. Los autos de American Motors estaban diseñados para Estados Unidos. Carreteras planas, gasolina de alto octanaje. Pero México era diferente. La Ciudad de México está a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Guadalajara a 1,566 metros. Puebla a 2,135 metros. A esa altitud, los motores pierden potencia, y la gasolina mexicana tenía bajo octanaje. La solución de los ingenieros de BAM fue crear un motor que no existía en ningún otro lugar del mundo. Tomaron el bloque del motor de 258 pulgadas cúbicas y aumentaron el diámetro de los cilindros en 0,16 pulgadas. El resultado fue un motor de 282 pulgadas cúbicas, o 4,6 litros. Este motor entregaba 132 caballos de fuerza a 3,900 revoluciones por minuto y 216 libras-pie de torque a solo 2,200 revoluciones por minuto. ¿Por qué importa esto? Porque ese torque a bajas revoluciones compensaba perfectamente la pérdida de potencia por la altitud y el bajo octanaje de la gasolina mexicana. American Motors nunca fabricó este motor. Era 100% mexicano. Uno de los primeros modelos que salió de la línea de ensamblaje en Vallejo fue el Rambler American, un auto compacto con motor de 6 cilindros que generaba 90 caballos de fuerza. En 1960, BAM tenía 26 concesionarios distribuyendo estos autos. Ese año vendieron 322 unidades. Para 1968, BAM ya era una marca consolidada y ese año lanzaron el modelo que los pondría en la cima.
El AMC Javelin llegó a México el 1 de abril de 1968. Era el primer muscle car al alcance de los mexicanos. Traía motor de 6 cilindros con 155 caballos de fuerza, frenos de disco, suspensión mejorada, radio FM y asientos deportivos. Pero BAM lo ensambló y lo mexicanizó. Las versiones mexicanas tenían interiores completamente originales, motores modificados, acabados exclusivos y un precio que, aunque elevado, estaba al alcance de muchas familias aspiracionistas. El Javelin fue un éxito rotundo. Entre 1968 y 1973 se produjeron más de 5,000 unidades. Pero la historia no termina ahí. BAM empezó a competir en rallies, y no solo competía, ganaba. En competencias nacionales de rally, el equipo BAM se enfrentaba a marcas europeas legendarias como Lancia y a gigantes como Ford. El BAM American Rally se convirtió en el auto que todos querían. No era solo transporte, era un símbolo de orgullo nacional, y luego llegó la cima. A inicios de los años 70, el BAM American dominaba el mercado interno. Para 1972, se había convertido en el líder de ventas en la categoría compacta. La participación de mercado de BAM llegó al 25%. Repito, 1 de cada 4 compradores de autos compactos en México elegía BAM. Entre 1972 y 1973, 1 de cada 4 autos compactos vendidos en México era un BAM American. Volkswagen, Ford, General Motors, todos quedaban atrás. En BAM, tenían un eslogan que lo decía todo. Cuando no eres una empresa famosa, tienes que hacer mejores autos. Y lo cumplieron. Llegaron más modelos. El Gremlin en 1974, el Pacer, el Rally AMX, cada uno con modificaciones mexicanas, cada uno diseñado para las necesidades reales de los conductores mexicanos. Pero lo que llegaría en 1981 sería la cúspide del orgullo automotriz mexicano. En 1981, BAM hizo algo que ninguna otra armadora en América Latina había hecho jamás. Diseñaron un auto casi desde cero. Los ingenieros tuvieron una idea brillante. Tomaron el portón trasero hatchback del BAM Rally y lo soldaron al chasis más largo del BAM American. El resultado fue un auto que no existía en ningún otro mercado. Un hatchback de lujo, disponible en versiones de 2 y 4 puertas, 600, 10 y 620. El proceso era artesanal, corte y soldadura a mano. Eso hacía la producción lenta y cara, pero el resultado era único. Internamente lo llamaban Código 90, pero necesitaba un nombre para el mercado. Hicieron un concurso entre los empleados de BAM. El nombre ganador era obvio: Lerma, en honor a la planta de motores que había hecho posible el sueño mexicano. El 30 de noviembre de 1980, en horario estelar, mientras transmitían la película Love Story por televisión, se presentó el BAM Lerma. El eslogan de BAM en 1980 era: "El sueño es posible", y lo era. El Lerma venía equipado con el motor mexicano de 4.6 litros y 132 caballos de fuerza, transmisión automática Chrysler TorqueFlite de 3 velocidades, interiores de lujo con asientos tapizados exclusivos, aire acondicionado, rines de aluminio. Era un auto de lujo mexicano, diseñado por mexicanos, para mexicanos. En su primer año, se vendieron 1,853 unidades. No eran las cifras del American, pero para un auto de lujo completamente nuevo, eran respetables. Y el Lerma tuvo un momento de fama internacional. Apareció en la película francesa de 1991, l'Opération Cornet Beef, compartiendo créditos con el actor Jean Reno. Entre 1960 y 1983, BAM produjo un total de 272,366 vehículos en su planta de Vallejo. Cada uno con ingeniería mexicana, cada uno representando empleos mexicanos, cada uno una pequeña victoria contra la dependencia extranjera. México había demostrado que podía tener su propia industria automotriz,
Pero febrero de 1982 estaba a la vuelta de la esquina. Antes de seguir, si esta historia te está sorprendiendo, dale like ahora mismo. No cuesta nada, pero le dice al algoritmo que este tipo de relatos valen la pena contar. Ahora dime algo en los comentarios. Si BAM hubiera sobrevivido, ¿crees que México tendría hoy una marca propia compitiendo a nivel global? Voy a leer sus comentarios porque lo que viene a continuación explica por qué eso nunca pasó. Para entender qué mató a BAM, hay que entender qué pasaba en México. El sexenio de López Portillo había sido un desastre económico. El país se endeudó masivamente apostando al petróleo. Cuando los precios del crudo cayeron, México quedó expuesto. El 18 de febrero de 1982, el peso mexicano colapsó. Pasó de 26,81 a 37,55 pesos por dólar en un solo día, una devaluación del 40% de la noche a la mañana. Para agosto, el tipo de cambio era de 48 pesos con 79 por dólar, una devaluación acumulada del 82%. Y el 1 de septiembre de 1982, López Portillo dio el golpe final. Nacionalizó la banca e impuso controles cambiarios. ¿Qué tiene que ver esto con BAM? Todo. BAM era mayoritariamente propiedad de Somex, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial. Y Somex estaba en quiebra. La devaluación había multiplicado las deudas en dólares. Las empresas no podían pagar. El mercado automotriz se desplomó porque nadie tenía dinero para comprar autos. A mediados de 1982, BAM declaró suspensión de pagos. La producción se detuvo. Miles de trabajadores quedaron desempleados. Las agencias cerraron. El sueño mexicano se estaba muriendo en tiempo real. Pero hubo un rayo de esperanza. Los ingenieros de BAM siguieron trabajando. Estaban adaptando el motor mexicano de 6 cilindros al nuevo Jeep Cherokee XJ que AMC planeaba lanzar en 1983. American Motors quedó tan impresionado con el trabajo que ese proyecto influyó en el desarrollo del Cherokee que conocemos hoy. Pero ya era demasiado tarde para BAM. En 1983 ocurrió algo que nadie esperaba. El gobierno mexicano no rescató a BAM. En cambio, pagó $200 millones a Renault para que comprara la compañía y asumiera sus deudas. Sí, leíste bien. México pagó a una empresa extranjera para que se quedara con su armadora nacional. Renault intentó continuar la producción. En febrero de 1984, vendieron los últimos Rambler BAM que quedaban en inventario. En total, 411 unidades fabricadas en 1983. American básicos, Gremlins austeros, algunos rallies. Y con eso terminó la era Rambler en México. 23 años, 272.366 unidades producidas. Renault empezó a producir modelos europeos en las instalaciones de BAM, el Allianz y el Encore, pero la magia se había ido. Para 1987, Renault también salió de México. Vendió su participación a Chrysler, y con eso desapareció el último vestigio de BAM. Hoy en día, el gobierno mexicano todavía conserva los derechos del nombre y la marca BAM, pero la compañía nunca volvió a existir. ¿Qué habríamos perdido si BAM hubiera sobrevivido? Piénsalo. Una armadora que entendía las necesidades mexicanas, motores diseñados para la altitud de nuestras ciudades, suspensión para nuestras carreteras, precios accesibles, ingenieros mexicanos innovando. Mucho antes de que existieran Mastretta, Bull o Sacua, BAM nos mostró que México podía fabricar autos. No solo ensamblar, sino fabricar, diseñar, innovar. El Lerma fue el primer auto genuinamente mexicano, un logro que tardó décadas en repetirse. Pero la crisis de 1982 no tuvo piedad. La devaluación del peso destruyó miles de empresas mexicanas. BUEM fue solo una de ellas. La decisión de no rescatarla y venderla a Renault marcó el fin de una era. El fin del sueño de tener una industria automotriz nacional fuerte. Algunos dirán que BAM no era viable, que sus costos eran muy altos, que el proceso artesanal del Lerma
No podía competir con la producción masiva. Tal vez tengan razón, pero nunca sabremos qué habría pasado si México hubiera apostado por su propia marca. Si la hubiera protegido como Estados Unidos protegió a Chrysler en la misma época. Hoy, cuando ves un BAM American en las calles, no es solo un auto clásico. Es un recordatorio de lo que pudimos haber sido. De una época en que México fabricaba autos que competían ferozmente en el rally nacional, que le peleaban a Ford y Volkswagen en el mercado de compactos, que 1 de cada 4 mexicanos elegía con orgullo al buscar un auto compacto. BAM no murió porque fuera una mala marca. Murió porque la economía mexicana colapsó, y cuando las autoridades tuvieron que elegir, optaron por la salida fácil: venderla a extranjeros. México tuvo la marca de autos perfecta en los años 70, y en febrero de 1982, una decisión la borró del mapa. Muchas gracias por ver. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque eso realmente ayuda a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas. Y no olvides dejar tu opinión sobre este video en los comentarios.